CURES, prácticas de administración avanzada para el control de plagas y cultivo de plantas. El riego por aspersión es una práctica esencial para la producción de verduras y fresas de alta calidad en la costa central. Los rociadores de agua tienen muchos usos: prerriego, germinación de semillas recién plantadas, post-trasplante, hacer crecer el cultivo hasta que llegue a su madurez. Es esencial que al administrar los rociadores, el operador del sistema aproveche las herramientas y prácticas disponibles para minimizar la escorrentía del campo derivada de los rociadores. Una razón importante para hacerlo es para minimizar la posibilidad de que los pesticidas, nutrientes, fertilizantes y limo puedan escurrirse desde las tierras de cultivo en la costa central. Se están haciendo esfuerzos para concientizar a los aplicadores de pesticidas que los productos aplicados a los campos se están detectando en niveles medibles en las vías fluviales de la costa central. Las detecciones se encuentran por el monitoreo del agua que se realiza como parte del Programa Regulatorio de Tierras de Irrigación del Estado. Ya sea que las muestras se tomen durante la estación de crecimiento o en los meses de invierno, se han encontrado pesticidas, fertilizantes y limo en las vías fluviales, a veces por encima de los niveles permitidos establecidos por los reguladores regionales y estatales. Ciertamente, resulta difícil controlar las escorrentías de agua de lluvias torrenciales. Sin embargo, durante la estación de crecimiento, cuando la lluvia no es un factor, hay prácticas que pueden ayudar a minimizar o incluso a eliminar las escorrentías del campo proveniente de los riegos. La combinación de una gestión adecuada de la aplicación de pesticidas con las buenas prácticas de riego en un sitio agrícola puede ayudar significativamente a proteger la calidad del agua. Michael Kahn, asesor de riego y recursos hídricos de la Extensión Cooperativa de la Universidad de California en Salinas, ha pasado décadas estudiando maneras de ayudar a los productores a administrar y minimizar la escorrentía de los campos. Los agricultores están muy interesados en tratar de reducir la cantidad de escorrentía que tienen en sus campos. Es tanto un problema de seguridad alimentaria como un problema de calidad del agua. Y en muchos lugares no tenemos mucha agua disponible, así que quieren usarla de la manera más eficiente posible. El Dr. Kahn describe dos enfoques principales para mitigar el impacto de los insumos agrícolas en las vías fluviales: minimizar la escorrentía de riego y retener, tratar o deshacerse de la escorrentía. Una de las prácticas fundamentales para minimizar la escorrentía consiste en diseñar un sistema eficiente que permita una cobertura uniforme del agua de un campo. Cuando se diseña y se traza un sistema para una distribución uniforme óptima, se aplica el agua de una manera uniforme a través del campo. Eso significa que no se está regando en exceso un lado de un campo y dejando seco el otro lado. Una sección sobreregada del campo puede ser una fuente de escorrentía de agua. El seguimiento de la cantidad de agua aplicada y del contenido de humedad del suelo también son buenas prácticas para asegurar que el agua se aplique uniformemente en todo el campo y que el suelo no esté saturando demasiado. Cuando estamos operando rociadores de agua, empezarán a producir más escorrentía cuando el suelo se satura. Así que, una buena indicación de cuándo usted debe apagar los rociadores es cuando se ve un aumento significativo en el volumen de escorrentía de agua. Aquí se muestra un campo cercano a una escorrentía. Este campo se ha regado lo suficiente como para que coincida con la necesidad de agua del cultivo en una etapa inicial de crecimiento. Esta lechuga apenas está brotando. Se ha regado durante casi una hora. Este campo se ha regado durante 2 horas extra y claramente está sobresaturado con una escorrentía visible. Una tecnología que se ve más seguido en las hortalizas de la costa central es el riego por goteo. Cuando los sistemas están bien mantenidos, el riego por goteo es una herramienta eficaz tanto para optimizar los rendimientos como para eliminar prácticamente la escorrentía del campo. Mientras que el goteo se usa ampliamente para el riego de temporada. Después de iniciar el cultivo con rociadores, algunos agricultores están teniendo éxito al usar el goteo para la germinación del cultivo. En vez de utilizar rociadores para establecer cultivos, podemos enterrar la cinta de goteo antes de plantar y germinar el cultivo. Esto minimiza cualquier escorrentía que pudiera surgir de los rociadores durante el establecimiento. Bajo ciertas condiciones climatológicas y de tipos de suelo, el goteo resulta más prometedor. Este método de germinar por goteo es ideal para tipos de suelos que van desde suelos limosos hasta suelos arenosos. El goteo es ideal en áreas en donde hay condiciones de mucho viento y no se obtendría buena uniformidad con los rociadores. El goteo también es ideal en tipos de suelo donde los rociadores pueden causar la formación de cortezas. Con los rociadores usted tiene que regar con mucha frecuencia solo para mantener húmedas estas cortezas. Sin importar el tipo del sistema de riego, cada agricultor conoce la lucha continua para el mantenimiento del sistema. En algunos campos, las fugas del sistema pueden convertirse en eventos de escorrentía significativos.
Ya sea que se trate de un sistema de riego por rociadores o por goteo, a menudo observamos fugas. Un irrigador que es muy rápido en la reparación de esas fugas puede reducir en gran medida la escorrentía del agua. Un ejemplo de fugas que vemos comúnmente en los sistemas de goteo es en la parte plana que está en la superficie que se conecta a las líneas de goteo. A menudo esa conexión se separa causando una fuga importante. Así que, si se repara de inmediato cualquier fuga, se puede reducir la escorrentía que se asociaría a un sistema por goteo. Otra práctica básica es asegurarse de que el sistema de rociadores tenga conexiones sólidas entre los tubos principales y laterales. Si tras instalar un sistema bien diseñado aún así hay escorrentías en el campo, ¿qué se puede hacer con ese exceso de agua? Después de todo, lo que llama la atención de los reguladores del agua es cuando los pesticidas, fertilizantes o limo son transportados desde el drenaje del campo hasta las vías fluviales, y eso es lo que queremos controlar. Una opción para reducir el drenaje del campo consiste en construir estanques de retención o trampas de sedimento en la granja. Estos estanques recolectan el exceso de agua enrutada por medio de zanjas de drenaje. Hay diferentes tipos de cuencas que se usan para captar las escorrentías. Una es una trampa de sedimentos, la cual es una cuenca poco profunda y retira las partículas grandes que pudieran ser arrastradas en la escorrentía. Pero esta tiene una capacidad limitada. En el extremo más bajo del rancho podríamos tener una cuenca más grande que pudiera recolectar el drenaje de múltiples campos. Entonces esa agua se puede bombear y regresarla a la parte más alta del rancho. De preferencia, las cuencas se ubican a una distancia adecuada, lejos de los campos de cultivos en crecimiento, en donde existe preocupación por la seguridad de los alimentos con estanques en las inmediaciones. En algunos casos, es necesario el tratamiento del agua del estanque. Las cuencas de retención no están exentas de retos. Primero se deben diseñar lo suficientemente grandes para contener la mayor parte del drenaje de un campo o rancho, y se debe controlar la acumulación de limo. El limo se debe retirar periódicamente para maximizar la capacidad de retención de agua de la cuenca. Una práctica que se muestra prometedora es la ejecutación del drenaje de campo a través de canales construidos a lo largo de los bordes del campo y sembrados con pastos densos. Una zanja vegetada es simplemente una zanja a la cual se le han puesto plantas y tratamos de usar pastos de semillas pequeñas para que no atraigan a los roedores. Lo que hace la vegetación es retardar el flujo de agua para que, de esa manera, los sedimentos más finos tengan tiempo de salirse. También permite que la vegetación atrape los pesticidas. A muchos pesticidas les gusta adherirse a la materia orgánica y la vegetación les brinda materia orgánica que pueden atrapar los pesticidas. Las zanjas vegetadas que hemos probado son capaces de remover casi el 90% de los pesticidas que fluyen en la escorrentía. Las zanjas vegetadas tienen otra ventaja. Gran parte del agua que fluye a través de la zanja remoja el suelo, minimizando la cantidad de agua que corre a los arroyos u otros cuerpos de agua. Las zanjas vegetadas no solo ayudan en la reducción de la concentración de pesticidas y en la erradicación de sedimentos en la escorrentía, sino que también pueden infiltrar una buena parte de tal escorrentía. Las zanjas vegetadas efectivas son muy fáciles de construir y necesitan ser mantenidas para rendir al máximo. La zanja vegetada ideal es de pendiente poco profunda, así que pueden requerir de cierta ingeniería para reducir la pendiente de las orillas en una proporción de 1:3 o 1:4. Una vez construida la zanja, es importante seleccionar los pastos adecuados para plantar en las zanjas según las condiciones de cultivo de la costa central. Uno de los pastos ideales que hemos usado en la festuca roja es un pasto nativo. Crece muy denso, no hiberna, así que es muy activo y controlará las escorrentías de agua de tormenta. También mantiene el suelo en su lugar de tal forma que tenemos muy poca erosión, incluso en casos de agua de tormenta muy intensa. Los estudios en el Valle de Salinas han mostrado reducciones en la carga de sedimentos de casi el 90% con zanjas vegetadas que funcionan correctamente. Cuando la vegetación es exuberante y se le da buen mantenimiento, puede servir como un filtro natural para los pesticidas y nutrientes transportados por el agua. Una práctica para obtener un mejor desempeño de las vías fluviales vegetadas es instalar calcetines de construcción llenos de biochar o carbón activado. Estos calcetines se colocan perpendiculares al flujo del agua, ya sea en la zanja vegetada o en la zanja de drenaje regular. Generalmente están separados por una distancia de 50 a 100 pies en la zanja, dependiendo del caudal. Los pesticidas se unen al material de los calcetines y al retardar el flujo permiten que los sedimentos se salgan y que el agua remoje el suelo. Los calcetines también pueden eliminar la mayoría, aunque no todos los pesticidas disueltos en el agua y los que no están unidos al sedimento. La ventaja de colocar los calcetines al extremo inferior de las zanjas vegetadas
es que resulta menos probable que se obstruyan con sedimentos debido a que la mayoría ya se asentó. Periódicamente los calcetines necesitan ser desechados. Los calcetines llenos de carbón activado se deben llevar a un vertedero. Los calcetines con biochar se pueden aplicar a un campo y ararlos en el suelo. Hemos probado ambos, el carbón activado y el biochar, como tratamiento para la escorrentía. Ambos materiales son muy eficaces para secuestrar pesticidas en escorrentías. Los reguladores de agua están vigilando de cerca las escorrentías de agua de las tierras de cultivo regadas. Pueden medir los insumos agrícolas en partes por trillón en el agua de drenaje y tomarán acciones contra los agricultores y operadores si el impacto en la calidad del agua no se resuelve rápido. Ya no se trata de si las regulaciones al agua serán más estrictas, sino más bien cuándo. La pregunta para los agricultores e irrigadores es, ¿cómo se puede ralentizar o eliminar de la manera más eficaz el drenaje de campo, considerando cada situación particular del campo?